de la década de 1990, se observa un cambio de paradigma en el análisis del envejecimiento y la situación de las personas de edad, abordándose ambos temas desde la perspectiva de los derechos humanos. Este enfoque, que ha contado con un amplio respaldo de las Naciones Unidas, plantea fundamentalmente el imperativo ético y normativo de considerar a las personas de edad no como un grupo vulnerable, que es objeto de protección, sino como titulares de derechos. Hay elementos todavía que son poco auspiciosos para la plena realización de los derechos de los adultos mayores en América Latina y el Caribe. Uno es el bajo compromiso del Estado y de la sociedad civil en la provisión de cuidados. Hay poca adecuación todavía de la vida colectiva a los requerimientos de adultos mayores. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de infraestructura, pero también de protagonismo, visibilidad de los adultos mayores en la comunicación social, en el espacio público, en el debate ciudadano, opciones de trabajo, ¿no es cierto?, para los adultos mayores, más allá de que se pensionen o se jubilen. Tenemos el problema también, el problema de la estratificación en la calidad de vida de los adultos mayores. Vivimos sociedades desiguales de por sí en todos los ciclos de vida. Esto afecta a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores en América Latina. Pero más allá de las diferencias de calidad de vida que se producen por razones endógenas, es decir, porque hay adultos mayores que pueden gozar de mejores condiciones físicas que otros, están las condiciones que tienen que ver con el arrastre de la desigualdad desde la vida activa a la vida de pensionado o jubilado. ¿Por qué? Porque todavía en América Latina gran parte de los ingresos que reciben los adultos mayores están en proporción con lo que aportaron de manera contributiva a lo largo del ciclo activo. Y por lo tanto ahí hay un descrémeme por nivel socioeconómico que continúa a lo largo del ciclo final de la vida o el ciclo de adultos mayores. El 65% de los adultos mayores de esta capital no cuentan con ningún tipo de pensión contributiva o jubilación, aunque hayan trabajado alrededor de 50 años, teniendo en su gran mayoría un nivel de vida por debajo del índice de desarrollo humano establecido por la ONU. La antigua visión de la vida, donde uno era niño, era adolescente, era adulto y se retiraba a nada. Y no había más allá, más nada en la vida. En cambio, cuando cambiamos entonces la nueva visión de la vida, donde después en esa área de adulto mayor de retiro, vemos que podemos seguir siendo productivos, podemos seguir siendo involucrados en la sociedad, haciendo trabajo voluntario, volver a estudiar, cambiar de carreras, etcétera, etcétera, añadiendo nueva curva de vida en nuestro quehacer humano y social. El concepto de calidad de vida, tomando en cuenta la definición de Naciones Unidas, es un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo. Y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. La situación de los adultos mayores en la República Mexicana es difícil. Así lo aceptan organismos nacionales e internacionales, dedicados al estudio de los niveles de vida adecuados en materia de salud, nutrición, vivienda y satisfactores básicos. El esquema real es de pobreza, hambre, enfermedades, falta de ingresos económicos y oportunidades de vida, los cuales conllevan a una baja esperanza de vida de este grupo etario. A partir de los 60 años, en países más ricos, sube progresivamente, ¿ya?, los gastos o los consumos de la población. Es decir, cuanto mayor el nivel de desarrollo del país, más fuerte es el salto que se pega en términos de consumos en las edades más tardías, sobre todo por las atenciones en salud, sobre todo porque tienen mejores niveles de seguridad social y porque la sociedad tiene prestaciones más altas, de mayor calidad y más caras también para la población envejecida. ¿Esto qué significa? Significa que con los años, en la medida que los países nuestros también se desarrollen más,
no solo vamos a tener una proporción mayor de población envejecida en relación a la población total, sino que además pretendemos tener, ¿no es cierto?, servicios que impliquen que el costo de las prestaciones correspondientes también vaya en ascenso. Se requiere ampliar la base de recursos que se recaudan por otras vías a través de nuevos pactos fiscales que hagan sostenible el desarrollo económico y el desarrollo social en el largo plazo. El pacto fiscal, diría yo, es decir, como pacto social en torno a los recursos que genera la sociedad, cómo los administra el Estado y cómo los distribuye entre sus distintos grupos, ese pacto fiscal es como la clave política para vincular en el mediano y largo plazo los derechos de los adultos mayores con las prestaciones que permitan convertir esos derechos en letra viva. En pocos años más, la política social o parte de la política social va a tener que hacer un tremendo giro de cabeza, giro cognitivo, porque vamos a tener más población de adultos mayores con población infantil en un continente donde el imaginario del desarrollo, donde la forma de pensar la política social siempre ha sido sobre la base de una sociedad con gran población infantil o con gran porcentaje de población infantil. Es decir, esto se está invirtiendo y por supuesto plantea un gran desafío. Vamos a tener que preguntarnos cómo hacer para tener sociedades que en la fase más productiva sean más productivas de lo que son, para generar los recursos necesarios frente a este cambio de equilibrio entre consumidores y productores, o entre quienes producen más de lo que consumen y consumen más de lo que producen. Cuando nosotros hablamos de sextuagenario, edad dorada, tercera edad, viejitos, retiro, edad avanzada, etc., lo que estamos haciendo es limitando al ser humano y toda su capacidad de crecimiento y producción.